Los impresentables, por Cristina Zárate. Las noticias ocurridas durante esta semana nos dirigen hacia personajes y hechos que se califican como impresentables. A continuación, algunos de tantos casos que aparecieron y otros no en las noticias. De compadres y nepotismos. El primero es el diputado morenista Pedro Aces, personaje cercano a Ricardo Monreal, por impulsar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mejor conocida como la Ley de Cobranza Delegada, para que instituciones de crédito puedan retener el dinero de trabajadores con adeudos directamente de su nómina. La ley por sí misma es impresentable, y una contradicción que su impulsor sea Pedro Aces, un diputado perteneciente a Morena, cuyo partido tiene como lema principal "Primero los pobres". La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que vetaría dicha ley en caso de ser aprobada. No hay que olvidar la falta de congruencia del líder de la CATEM, Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, con casi 7 millones de afiliados, quien en octubre del año pasado también operó en contra de los trabajadores, al declarar que propondría que la reforma para reducir a 40 horas la jornada laboral fuera opcional, ya que la clase trabajadora busca ganar más, no descansar más. Más allá de este escenario, su cercanía con Ricardo Monreal lo hacen un personaje a todas luces impresentable, como en su tiempo lo fueron personajes que también contaron con el respaldo del ahora coordinador de la Cámara de Diputados, como Gibran Ramírez, quien actualmente pertenece a Movimiento Ciudadano, Sandra Cuevas, la polémica exalcaldesa de la Cuauhtémoc, y ahora Pedro Aces, a quien Monreal lo nombró como su brazo derecho en la Cámara de Diputados. Su hijo, Pedro Aces Lago, también diputado por Morena, pero en el Congreso de la Ciudad de México, es un ferviente defensor de las corridas de toros. Y Texcoco, apá. Impresentables las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional al votar en contra de la aprobación de la nueva ley del Infonavit, en cuya discusión la senadora panista Michelle González acusó que el gobierno de la 4T buscaba apoderarse de los ahorros de los trabajadores en un acto sin precedentes y sin una consulta de por medio. A la senadora panista se le olvidó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, algunas administradoras de Fondo para el Retiro, como Inbursa, Pensioniste, Profuturo, Sura y 21 Banorte, invirtieron casi 17.500 millones de pesos en el fallido nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, operación que puso en riesgo la pensión de millones de trabajadores, aún a pesar de que en 2020 la Comisión Nacional del Sistema de Oro para el Retiro, la CONSAR, a través de un documento, afirmó que dicha inversión estaba blindada por una cláusula de protección. Lo cierto es que la mayoría de los trabajadores no autorizaron ni estuvieron al tanto de dicha operación hasta que en medios de comunicación publicaron la noticia, solo cuando el entonces candidato electo a la presidencia de México en 2018, Andrés Manuel López Obrador, convocó a un plebiscito en octubre de ese año para decidir si se cancelaba el proyecto en Texcoco y se optaba por la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Más personajes impresentables. Esta semana también se dio a conocer el nombramiento del senador antes panista y ahora morenista Miguel Ángel Yunes Márquez como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, en medio de una gran controversia por tratarse de un personaje opositor que orquestó campaña sucia en contra de Rocío Nale, la actual gobernadora de Veracruz. También se menciona el cambio de bancada del ex gobernador priista de Oaxaca y ahora senador Alejandro Murat, que abandonó al PRI y ya pertenece a las filas de Morena, en medio de una serie de actos de corrupción ocurridos y denunciados al interior del Infonavit durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Murat, quien fuera exdirector del Infonavit de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, declaró hace algunas semanas que dichos actos de corrupción se cometieron en tiempos de su sucesor, el también priista David Penchina, durante la segunda parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, y no durante su encargo. Quedan grandes dudas por aclarar y una gran indignación por parte de la militancia morenista con respecto a las decisiones de su partido,
ya que el anexar a figuras impresentables como Yunes y Murat con pasado corrupto violan los preceptos que mencionaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Y es que si bien es entendible que diputados y senadores de Morena busquen alianzas para la aprobación de su agenda política, resulta indignante que el Movimiento de Regeneración Nacional anexe a figuras impresentables como Murat, cuyo pasado priista lo persigue, así como a los Yunes. Cito nuevamente palabras de AMLO: tonto el que cree que el pueblo es tonto. Una corte impresentable. Algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia continúan como figuras impresentables ante su insistencia de bloquear el mandato constitucional de la elección popular de jueces y ministros. Y es que a pesar de que la magistrada Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pidió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y a los ministros Jorge Mario Pardo, Javier Lainez y Alfredo Gutiérrez excusarse de participar en la sesión de suspensiones de la elección judicial por haberse manifestado abiertamente en contra de la reforma durante la sesión del pasado jueves, dichos ministros se negaron a hacerlo, con un pretexto muy blando: que una cosa era la elección judicial y otros los amparos que se presentaron, por lo que estaban más que calificados para discutir el tema. Impresentable, además, la negación de su activismo en contra de la reforma judicial por parte del ministro Jorge Mario Pardo, quien aseguró que solo acudió a saludar y a solidarizarse con sus compañeros que realizaban un plantón a las afueras del Senado de la República en contra de la aprobación de la iniciativa. Más claro, ni el agua. Impresentable también la actuación de la segunda sala de la Suprema Corte, al amparar a algunos empresarios en contra de la ley minera impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y permitir que se rijan bajo la ley minera aprobada durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, en el que se consideraba que todo el territorio nacional era susceptible de ser concesionado. Se esperan más reveses por parte de esta impresentable corte, como venganza porque 36 millones de mexicanos optaron por una elección popular como método para designar a jueces y ministros. Y de pilón, el impresentable Alito Moreno en su visita a Washington D.C., que publicó en su cuenta de X reuniones clave para abordar temas de la relación entre México y Estados Unidos, como la seguridad, el TEMEC y la relación bilateral. Sin embargo, nunca especificó con qué autoridades se reunió y el alcance de sus supuestas reuniones, ya que en todas sus fotografías aparece solo. Muchas gracias por escuchar y los invito a seguir a Vortex en Facebook, Instagram y YouTube.